Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo el Wrap Up de los Juegos de BookTube 2016. Como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les voy a traer el Wrap Up de los Juegos de BookTube. Como saben, estuve participando en los Juegos de BookTube y me divertí muchísimo. Fue una semana del 21 al 29 de diciembre en la cual participé en 5 de 6 retos, en la cual logré el objetivo de leer los 7 libros que había que leer en 7 días. Pese a que elegí títulos bastante gruesos y pensé que no lo iba a lograr, lo logré. Entonces me siento muy emocionada por eso. Y además porque conocí muchos canales nuevos de chicos que hacen cosas muy geniales, de verdad. Y al mismo tiempo pues hubo mucha interacción en la cual cada video que subía pues había un diálogo con las personas que lo veían y comentaban. Y me sentí muy contenta de participar. Fue muy divertido y la verdad es que gane o no gane un premio, creo que el premio es haber estado en una experiencia nueva y pues yo me divertí bastante. Así que, dicho eso, voy a empezar a hablarles un poco sobre los 7 libros que leí en esta semana. Y pues el reto número 1 consistía en leer un libro cuyo título iniciara con la primera letra de tu nombre. Como mi nombre es Jay, pues yo elegí el libro de Jack y Jill, escrito por Louisa May Alcott. Este es un cuento, no es un cuento, es más bien un relato corto de esta autora. Como saben, ya lo había mencionado antes, ella fue la autora de Mujercitas y Hombrecitos. Ya tengo una reseña de Hombrecitos. Es una autora que me gustó mucho cómo planteaba la fortaleza de la mujer, pero en esta historia de Jack y Jill, que nos cuenta la vida de Jack y Jill, que son dos niños que sufren un accidente pues, en su infancia y que a raíz de esto empiezan a vivir unas situaciones bastante extrañas, pues no me gustó la forma en cómo ella nos introduce a estos personajes tan vacíos. En realidad es que en la historia, la trama no tenía como tanta fuerza como sus otras novelas que ya mencioné. Y pues si tuviera que darle una calificación a Jack y Jill sería un 2 de 5, porque la verdad es que sentí ya muy forzada esta historia, no sentí que tuviera la esencia de Luisa y pues no me gustó tanto. La lectura consistía en leer un libro de un género que usualmente no lees. Para eso yo elegí El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Este sí lo tenía en físico porque Jack y Jill solo lo conseguí de manera electrónica. Esta novela me gustó muchísimo, la verdad es que yo la busqué durante años porque a mí me gusta mucho el musical del Fantasma de la Ópera y yo me esperaba una novela muy diferente y la verdad es que me sorprendió. Gaston Leroux nos describe un universo, una historia de suspenso muy distinta a la que estamos acostumbrados. Aquí vamos a conocer la historia de Christine Daae y el vizconde Raoul de Chagny, que van a vivir un romance, pero un romance peligroso, ya que Christine Daae es la nueva cantante de la ópera, es como pues la nueva novedad, es una de las cantantes que acaba de iniciar y que acaba de demostrar que tiene un gran talento, y el vizconde Raoul de Chagny, que fue un gran amigo de ella de la infancia, al descubrirla en la ópera queda completamente enamorado. Pero este romance no va a ser tan sencillo porque el fantasma de la ópera, que es un ente, un ser, un hombre misterioso, del cual los que trabajan en la ópera mencionan y dicen que han llegado a ver o que han llegado a ver, pero como una especie de sombra. La forma en como el autor nos va explicando cada una de las situaciones en las cuales el fantasma se aparece pero no se aparece es muy confuso, pero en realidad hay mucho misterio en esta novela y de verdad me gustó muchísimo. La disfruté enormemente y pues ya haré una reseña individual porque de verdad vale mucho. El tercer reto de lectura consistía en leer un libro con un animal en la portada. Para eso elegí La peste de Albert Camus, que en mi edición de esta novela pues viene la rata aquí en la portada. Esta novela es una de las que más me sorprendió. La verdad esta fue la que dejé al final, fue la que creí que no terminaría, pero lo logré. O sea, logré terminarla el 29 de diciembre, así casi arrasando, casi 11:59 lo estaba terminando. La disfruté muchísimo porque no es una novela
común. Es una novela más filosófica que tiene pues cuestionamientos mucho más adultos. No es una novela tan sencilla de leer, pero al mismo tiempo tiene un lenguaje tan fácil, o sea que yo siento que cualquiera es capaz de leerlo, quizás no cualquiera es capaz de entenderlo, pero es una novela en la cual encontré algo muy distinto a lo que estoy acostumbrada a leer, que es que exista un narrador que te cuenta la historia en primera persona, pero que ese narrador no es un protagonista. O sea, aunque está narrado en primera persona, el narrador no es protagonista de la historia, lo cual se me hizo muy interesante. En cambio, nos cuenta lo que va pasando en la pequeña ciudad de Oran, que es la ciudad en donde se desenvuelve la trama, y vamos a conocer al protagonista, que se llama Bernard Rux, que es un doctor, y que va a descubrir que su ciudad empieza a haber una plaga de ratas que empiezan a morir, y estas ratas empiezan a traer consecuencias en la salud de las personas. Esto es muy interesante porque, aunque la forma en como el narrador lo cuenta, pues suena como una simple historia de ratas que generan una plaga, vamos a darnos cuenta que tiene como un contexto muy distinto, en donde vamos a ver cómo el narrador nos empieza a describir cómo reacciona la sociedad ante esta situación. Primero ante cómo aparecen las ratas de la nada y empiezan a aparecer muertas, luego cómo empieza la gente a enfermarse, luego cómo las autoridades empiezan a reaccionar respecto a estos problemas, cómo la gente empieza a reaccionar. Es muy interesante, la verdad es que me gustó bastante y yo se las recomiendo ampliamente porque es algo diferente, de verdad. Si no están acostumbrados a leer como novelas filosóficas, es una experiencia muy nueva y yo la disfruté bastante, y es una novela que de verdad se las recomiendo. El reto de lectura consistía en leer un libro que tuviera un premio literario, y para eso elegí La ladrona de libros, escrito por Markus Zusak. Esta es una novela que yo quería leer desde que vi la película, pero que pues no había tenido la oportunidad de conseguir. Cuando mi papá me regaló el libro, pues me emocioné, y cuando surgió lo de los retos de BookTube, pues descubrí que este libro tenía un premio literario, que es el premio Michael L. Prince, y lo ganó en el 2007, entonces por eso lo elegí. Es una novela que, aunque podría intimidar por lo gruesa que se ve, la verdad es que es muy dinámica, es muy fácil de leer, y el narrador, el que nos narra la historia, pues se encarga de ir describiendo las situaciones de un modo muy diferente. Algo peculiar de esta historia que no me esperaba es que el narrador te va dando spoilers de la historia. O sea, desde el inicio te va diciendo lo que va a pasar, desde el inicio te va diciendo lo que le va a ocurrir a los personajes, lo cual es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. No estaba acostumbrada a leer ningún tipo de historias en donde el mismo narrador ya te está diciendo lo que va a pasar. Eso se me hizo genial, porque así la historia se desenvuelve en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces uno ya se imagina más o menos lo que podría llegar a pasar, pero que el narrador te lo advierta desde el principio o desde los inicios de los capítulos, te vaya diciendo, este personaje a este personaje le va a pasar tal, como que hace que cuando te encariñas con el personaje, como ya sabes lo que le va a pasar, ya no sufres tanto cuando ocurre lo que ya te habían dicho que le iba a pasar. No sé si me di a entender, pero más o menos así es la idea. Es una novela que me gustó muchísimo, me sentí muy identificada con el personaje protagonista, que es Liesl Meminger, que es una niña que vive en un contexto de guerra, y que ella encuentra el refugio en las palabras, en robar libros, lo cual me gustó muchísimo porque podrías convertirte en cualquier cosa, pero ella se convirtió en una ladrona de palabras porque es ahí donde ella encontraba un refugio para tan terrible contexto en el que se encontraba. Es una historia que me conmovió muchísimo, y cuando lo terminé, porque este libro lo terminé a altas horas de la madrugada, lloré muchísimo y amanecí con los ojos hinchados porque me conmovió demasiado. De hecho, tengo muchísimos post-its de que fue una historia que de verdad me marcó, y creo que es de esas novelas que, aunque tienen como un lenguaje sencillo, aparentemente, te dejan un gran mensaje. Entonces es una novela que disfruté bastante y creo que fue de las mejores novelas de este. El reto número 5 consistía en leer el libro de tu booktuber favorito. Como mencioné en mi TBR, mi booktuber favorita, pues sus libros favoritos no me iban a ser tan fáciles conseguirlas, así que me fui por la zona de confort y decidí elegir el libro favorito de la mayoría de los booktubers a los que sigo, que en este caso fue Persona Normal, escrito por Benito Taibo. Este libro igual lo conseguí de manera electrónica porque
no lo pude comprar. Pero creo que después de haberlo leído de manera electrónica ya me quedó claro que no lo pienso comprar. Yo sé que este libro le gusta a muchísima gente y esta es una opinión muy personal y espero que no ofenda a nadie, pero la verdad es que el libro no me generó como esa sensación que todas las personas que han explicado, que han reseñado el libro les generó. La verdad es que a mí el libro se me hizo muy simple, se me hizo un poco sobrevalorado y se me hizo un poco forzada la idea de Benito. Creo que la idea que tenía Benito como para su historia estaba muy bien, pero creo que él la forzó demasiado. Como que esta idea de que cada capítulo está dedicado a una novela clásica, no sé, no me gustó tanto. Algo que me gustó de la novela de Persona Normal y que es algo que yo rescato de mi experiencia leyendo esta novela es que está padre que Benito transmita a los jóvenes, porque esta novela iba dirigida para un público joven, como estas novelas de la literatura clásica que son joyas de la literatura y que Benito te las ponga ahí para que tú joven que lees esa novela digas, quizás esta novela me podría gustar. Eso está bien, pero creo que abusó un poco, que mencionó tantas novelas que como que la idea se perdió. No me sentí conectada con los protagonistas, ni con el tío Paco, ni con Sebastián, porque sentí en algún punto que el tío Paco estaba ausente o que era muy frío, como que la historia es tan corta que no había oportunidad de conectar con los personajes. Entonces, no sé, o sea, no odié la novela, pero tampoco la amé. Entonces, yo creo que el sexto reto de lectura consistía en leer un libro infantil y para eso yo elegí El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Justo cuando lo conseguí yo hice un video en el que les decía que este libro no se me hacía infantil, que aunque yo lo encontré, la novela yo la conseguí en el área infantil de una librería, yo sentía que no era una novela infantil por muchas cosas, ¿no? Quizás en algún momento lo diré. Pero pues como lo encontré en la sección de infantil y aquí mismo dice que el autor lo dedicó a sus sobrinos, entonces pues por eso entraba dentro de la categoría de libro infantil. Yo ya lo había leído hace muchísimos años, pero decidí releerlo para este reto. Y la verdad es que descubrí cosas que quizás cuando lo leí de niña no había encontrado. Y es que, aunque tiene un lenguaje aparentemente para niños, hay un capítulo en específico que siento que el mensaje es totalmente adulto, en donde, no sé, como que mete el terror hacia los niños, o sea, como estos cuentos de terror que gracias a Disney ahora todo el mundo piensa que los cuentos escritos por los hermanos Grimm son maravillosos, pero en realidad eran cuentos de terror, al menos a mi parecer, porque generaban esta idea de miedo, meterle miedo a los niños, de tenerle terror a ciertas cosas, a ciertos objetos, a ciertos animales. Creo que es lo que te da como mensaje esta novela. Entonces, me gustó releerla y ese capítulo en especial es mi favorito, es la razón por la cual amo la historia del Cascanueces, pero creo que esta edición que yo tengo es muy mala porque tenía muchas faltas de ortografía y no la disfruté como yo quisiera, pero pues lo leí, así que cumplió el reto de un libro infantil y pues ya hablaré de esta novela. Si les interesa, háganmelo saber en los comentarios, pero ya le haré una reseña. El séptimo reto consistía en leer 7 libros, es decir, que el séptimo libro tú lo podías elegir al azar. Y para no cargarme de lecturas, pues yo elegí como séptimo libro La Tempestad, escrito por William Shakespeare, que no es una novela, en realidad es una obra de teatro, como todo lo que escribió Shakespeare. Y esta dicen que fue la última obra que Shakespeare escribió. Y pues de esta, yo ya había visto la obra, pero representada en teatro. Y pues la verdad es que es una de mis favoritas, en el sentido de que no es romántica, o sea, es mucho más crítica, es mucho más miserable, o sea, los personajes como que sufren mucho más. Y todos los personajes son mucho más intensos, mucho más interesantes, como que tienen pasados muy diferentes. Tiene todo o sea, no sé, tiene como toda la esencia de Shakespeare en este sentido de que los personajes tienen como la vida trágica, tienen que enfrentarse a situaciones trágicas. Aquí la historia comienza en un barco que empieza a enfrentarse a una tormenta y como que ir viendo como todos los personajes cómo se van enfrentando a esta situación de crisis en la que uno quiere tomar el mando, otro quiere tomar el mando y al final es como un caos.
y entre esas escenas del barco se van intercalando con otros personajes. Eso es muy interesante y es una historia súper cortita. En mi edición que tengo son 92 hojitas, pero bueno, considerando que son súper chiquititas, es muy fácil de leer. Me gustó, pero igual creo que la traducción no es muy buena, entonces había traducciones con palabras muy raras que no me gustó. Quizás me gustaría leerla en inglés, vivir la experiencia de La Tempestad en inglés, pero pues cumplía el reto de leer 7 libros, así que me siento orgullosa de haber cumplido con los retos. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Quizás se extendió un poco, pero es que había muchas cosas que decir de estos libros, así que espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que formaron parte de los juegos de BookTube, pero sobre todo muchas gracias a todos los que estuvieron viendo todos los videos. Este oficialmente ahora sí es mi video final de los juegos de BookTube. Ya con esto cierro esa etapa. Voy a hacer en mi canal mi lista de reproducción donde van a estar todos los videos en donde participé, para que si se perdieron alguno pues lo vayan a ver. Pero a partir de enero ya empiezan a retomarse los videos como debe de ser, es decir, 2 videos a la semana, en donde voy a estar reseñando los libros que voy leyendo y ustedes van a empezar a poder votar otra vez en el botón de información, etcétera, etcétera. Ya a partir de enero todo empieza a volver a la normalidad. Pero bueno, yo soy Jay Sansi, les va dando un beso enorme y yo los veo la próxima semana, que ya va a ser año nuevo, con un nuevo video. Bye.